Buenos días, gente linda. Somos San y Ale y volvemos nuevamente, pero esta vez ya como esposos. Hoy traemos un video distinto a lo que hemos subido hasta la fecha, ya que no se trata de imágenes nuestras recorriendo lugares de nuestro hermoso país, sino más bien de una idea que ronda en la mente de muchas personas que visitan la Patagonia y sus tan hermosos paisajes por primera vez. Cuando uno quiere explicar cómo es estar pisando este paraíso a quien nunca estuvo allí, tiene que hablar de valles verdes, tupidos bosques llenos de árboles muy antiguos que parecen susurrarle al viento, elfos y duendes que nos observan desde bosques y colinas evitando nuestra presencia, ríos caudalosos y de aguas cristalinas y turbulentas, montañas enormes cubiertas de nieves y de nubes, antiguos y profundos lagos que albergan criaturas pocas veces vistas, misteriosos sitios escondidos donde solo los que vivieron allí conocen el camino que lleva a ellos. ¿Esto les resulta conocido? La respuesta es por supuesto que sí. La Patagonia, sus misterios y sus paisajes ya fue descrita hace muchos años atrás por el genial escritor sudafricano John Ronald Reuel Tolkien, creador de toda una mitología completa, solo comparable a la mitología griega y a la mitología romana. Con su Tierra Media, Tolkien creó dioses, semidioses, ciudades, pueblos, razas, guerras, cantos, poemas y batallas épicas. Entre sus obras se encuentran El Hobbit, El Señor de los Anillos, Cuentos Inconclusos, El Libro de los Cuentos Perdidos, La Caída de Gondolin y El Silmarillion, entre otras obras. En la obra literaria de Tolkien existe una descripción detallada de cada lugar de su universo de la Tierra Media. Por ejemplo, la comarca, lugar donde vivían los hobbits, era un valle verde de poco más de 190 kilómetros de longitud, rodeado de colinas boscosas con ríos y arroyos de aguas transparentes. ¿Acaso la comarca que soñó Tolkien es en realidad el Parque Nacional Los Alerces, con sus ríos cristalinos, sus grandes lagos de tonalidad verde esmeralda y sus senderos serpenteantes entre alerces, lengas, coigües y arrayanes? Las montañas nubladas era la cordillera más larga de toda la Tierra Media. Se extendía de norte a sur y para cruzar al otro lado había que enfrentarse a las nieves eternas y a peligrosos desfiladeros rocosos. ¿Será acaso la cordillera de los Andes, que es la cadena montañosa continental más grande de todo el mundo y tiene montañas impactantes como el Cerro Tronador, el Cerro Fitzroy, el Cerro Otto, entre tantos otros que se ocultan tras las nubes escondiendo sus picos nevados? En las montañas nubladas también se encontraba el Paso de Carandras, el paso más peligroso de la Tierra Media por donde intentaron pasar Gandalf y la Comunidad del Anillo camino al Monte del Destino, en Mordor. ¿Habrá imaginado Tolkien quizás el Paso Garibaldi en Tierra del Fuego, un hermoso lugar rodeado de cumbres nevadas y tantos otros pasos entre montañas y desfiladeros? Al este de las montañas nubladas se encontraba Lothlórien, que en el idioma quenya significa tierra de los sueños, y allí existían los jardines de Lórien, lugar al que llegan los elfos para descansar y librarse de las penas. Este reino era el más hermoso de los reinos de la Tierra Media y era gobernado por Galadriel y su esposo Celeborn.
Allí abundaban bosques, lagos, ríos y jardines, donde el tiempo parecía detenerse y los días transcurrían muy lentamente. Tal vez Tolkien se inspiró en las colonias galesas de Gaiman y Trevelyan, con sus hermosos jardines y sus campos de tulipanes, enclavados en un bello valle rodeado de montañas impresionantes y bosques de ensueño, con sus leyendas y costumbres celtas. Quizás allí imaginó el primer encuentro entre Aragorn y Arwen en el bosque de Lorien, donde ella renunció a su inmortalidad para atarse al destino mortal de su amado, tal como lo había hecho Lúthien con Beren en la primera edad de la Tierra Media. En sus obras, Tolkien dejó plasmado su amor por los árboles. Son muchos los bosques que nombra en sus diferentes regiones de la Tierra Media, desde el tétrico bosque negro, el bosque cerrado, donde nace el río de la comarca, el bosque sombrío y por supuesto el bosque de Fangorn, uno de los más antiguos y misteriosos donde reinaban los Ents. ¿Será entonces el Alersal milenario con árboles que tienen más de 2620 años de antigüedad? Allí se encuentra el Luan Abuelo, con una altura de 57 metros y 2,5 metros de circunferencia. Este verdadero Ent, o pastor de árboles, ya existía cuando el Partenón comenzó su construcción hacia el año 447 a.C. Y en la reserva protegida que está dentro del Alersal existen especies mucho más antiguas que no pueden ser visitadas para mantener su conservación. Y también está el bosque de Arrayanes, en la península de Quetrihué, en provincia de Neuquén, un lugar único en el mundo, donde esta especie, que rara vez supera los 5 metros de altura, y son arbustos muy ramificados de color canela, se convirtieron mágicamente aquí en árboles de más de 20 metros de altura, todo al amparo del bosque andino patagónico. Bosques, ríos, valles, desfiladeros, montañas nevadas, arroyos, jardines, lagos, turbales y mallines, cascadas, árboles milenarios. Todo lo que abunda en Patagonia nos lleva a Tolkien y el maravilloso mundo que creó. La fría crónica de su biografía nos dirá que no hay registros de que John Ronald Reuel Tolkien haya viajado a la Patagonia. Pero son tantas las coincidencias y vestigios plasmados en su obra que nosotros elegimos creer que alguna vez recorrió estos territorios, como lo han hecho otros exploradores como Darwin, por citar solamente a uno. La magia, el encanto de esta tierra nos da sobradas muestras de las similitudes entre los paisajes, historias y misterios de la Tierra Media y nuestra amada Patagonia.